desaparecerá y otra vez parará y en sus brazos me llevará él. Un par de huellas si mis pies no pueden más. Un par de huellas cuando él carga mi dolor. Un par de huellas cuando no puedo entender. Un par de huellas por el mar. Un par de huellas si mis pies no pueden más. Un par de huellas cuando él carga mi dolor. Un par de huellas cuando no puedo entender. Un par de huellas por el mar. Cuánto me alegra estar con ustedes esta noche otra vez. Qué bendición. Me alegra mucho ver a Pedro aquí también, a Susan. Gracias por venir. Que Dios los bendiga en esta noche. Yo he estado en un pequeño dilema pensando en esta noche, o casi un gran dilema por ratos. La hemos pasado muy bien con ustedes, hemos visitado muchos hogares, gracias a que ustedes así lo planificaron y nos han invitado cada día para un almuerzo en un lugar, una cena en otro lugar. Eso nos ha permitido conocer un poquito de la historia de ustedes. Todos han sido muy generosos en contarnos. Yo le decía a mi esposa ayer, no nos ha tocado un hogar donde nos hemos sentado a vernos unos a otros sin saber qué hablar. hemos escuchado tanto y bueno, ¿qué ha pasado? Que ya a estas alturas, después de escuchar de sus vidas, de su historia, me he puesto un poquito emocional quizás, un poco nostálgico. Eh, Cuando yo llegué al movimiento anabautista fue en una colonia también, no tan grande como esta, pero una colonia. Y, y ustedes aquí se conocen de años, la mayoría. Algunos llegaron después, pero hay unas pocas familias entrelazadas y se han casado entre sí. Y, y así era también cuando yo llegué al movimiento. Y así fue por muchos años para mí. Y en años recientes muchas veces me ha hecho falta ese, me ha hecho falta, eh, como dijera, la vida no se pone más fácil cuando uno se vuelve mayor, ¿verdad? Cuando uno va pasando los años no se vuelve más fácil, se vuelve un poco difícil a veces. Enfrentamos etapas en la crianza de los hijos o en el matrimonio o, o, o con el hecho de que nos vamos envejeciendo y tantas veces me ha hecho falta esa gente de ese tiempo atrás, la gente con la que tal vez fui joven o que estuvimos en un grupo de jóvenes o los matrimonios con los que nos congregábamos en los primeros años de casados, mi esposa y yo. Y viviendo donde vivimos y tenemos una hermandad muy buena, muy generosa, una hermandad de la que hemos aprendido mucho y aprecio mucho. Aún así, ellos no estaban ahí 20 años atrás, ¿verdad? 30 años atrás. Y me ha hecho falta esa conexión. Y me pongo a pensar que ustedes la tienen aquí, ¿verdad? Algunos se han ido
y algunos han llegado, pero muchos de ustedes tienen esa conexión. Tienen esa, cuando, por ejemplo, yo a veces pienso en mis raíces y cuánta falta me hacen. Y ustedes, muchos de ustedes no tienen que pensar así, porque el tronco está donde están las raíces todavía, ¿verdad? Y, y he pensado bastante en eso para esta noche. Por otro lado, he sentido un poquito en algunos comentarios al compartir con ustedes también en sus hogares, como que si algunos de ustedes casi hubieran querido que en algunos casos yo fuera un poquito más claro en cuanto a qué estoy proponiendo. No sé si me entienden. Tal vez no todos, tal vez me equivoco, pero he sentido un poquito así. Y yo le explicaba a un hermano que, bueno, yo no quiero sonar arrogante, yo no quiero pretender que yo tengo respuestas para las preguntas de ustedes, yo no quiero venir aquí y dar a entender que tengo fórmulas y tengo soluciones y que ustedes tienen que escucharme. Entonces, muchas veces, al hablar de este tema de cultura y al llegar a algunas de las áreas un poquito más delicadas, doy unos ejemplos a veces un poquito exagerados, ¿verdad? Me voy por este lado y por aquel lado. Por ejemplo, para aclarar lo que estoy diciendo, di el ejemplo del noviazgo, cómo debemos manejar ese asunto. Y yo dije que es mejor que yo le diga a mi hija, mira, hay un joven interesado, tenemos que hablar, o que mi hija me diga a mí, papá, le presento a mi novio. Por supuesto que me fui a los dos extremos, ¿verdad? Y yo no creo que ustedes se enfrenten mucho eso de que su hija llega y le dice, papá, le presento a mi novio, quiero que conozca a alguien. Creo que tal vez habrá pasado, no sé, pero no creo, no muy a menudo. ¿Qué estoy queriendo hacer con eso? Yo quiero que ustedes, eh, solo quiero que piensen, solo quiero que sopesen y y digan, bueno, ¿cuál será un camino adecuado? ¿Cuál será una posición equilibrada? ¿Cuál será una manera suficiente de manejar este tema que sea suficiente para alcanzar nuestra visión, etcétera? Pero puede ser que algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y exactamente dónde está el hermano en esos temas? Hablé también del famoso ejemplo de algunas de nuestras normas y cómo las qué damos a entender en cuanto a nuestras normas. Y usé la norma de cómo peinarse. Bueno, yo no sé de ninguna iglesia entre nosotros, en Centroamérica o aquí, que tenga una norma sobre cómo peinarse. Entonces, por eso usé ese ejemplo. Y tal vez ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué no aterriza el avioncito y nos habla de algo un poco más práctico? Creo que mi familia que me acompaña aquí se ha sentido un poquito así también. Bueno, siento yo que me iluminó con algo para yo salir del dilema. Y tal vez los voy a decepcionar una noche más todavía, pero yo estoy contento con la solución al dilema que he encontrado. Y fue aquí atrás, fue orando. Puedo testificar que esos ratitos de oración nos pueden ayudar. Estaba en la casa pensando y me estaba acostando todavía. Y tengo unas pocas cositas que preparé y que creo que las voy a ver. Pero voy a empezar con algo que Dios puso en mi corazón aquí todavía orando con ustedes. Y eso es nada más compartir con ustedes un poquito de mi testimonio personal en cuanto a este tema de la cultura. Y ahí sí, ya salgo de aprietos. Yo no les estoy diciendo así tiene que ser, así es como ustedes tienen que creer, pero ustedes por lo menos van a escuchar cómo yo me siento en cuanto a algunos de estos temas. Vamos a decirlo así, mi propia búsqueda de respuestas sobre algunos de estos temas. Y bueno, gracias a Dios, lo considero una bendición
que Él puso en mi mente esto de nada más contarles a ustedes un poquito la historia de nuestra historia en los últimos años. Yo les dije al principio, creo que aún el día lunes, que he pensado bastante en este tema, ya por un buen tiempo, el tema de cultura. Y sí, he pensado en ello porque me ha tocado como cabeza de hogar buscar respuestas. Y a veces he estado convencido, en los últimos 20 años he estado convencido, este es el camino. Después he dicho, no, no sé, tal vez no es. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién ha descifrado este asunto? Entonces les voy a compartir un poquito, así más, de una manera más personal. Y no me voy a ir muy atrás en el tiempo. No me voy a ir muy atrás en el tiempo. Me voy a ir unos 15 años atrás. No mucho. Mi esposa y yo tenemos 28 años de casados. Entonces solo me voy a ir para atrás la mitad de ese tiempo, más o menos. Estábamos nosotros y bueno, y creo que no me va a ser ni siquiera muy difícil expresarme con aprecio y con gratitud por estas iglesias y congregaciones de las que hemos sido parte y a las que voy a estar haciendo referencia en lo que voy a compartir, porque de verdad siento gratitud y hemos aprendido en cada una de ellas y en cada uno de los países de Centroamérica donde hemos vivido. Entonces, ni siquiera tengo mucho temor, ahora lo digo, de todas maneras lo digo, tengo mucho aprecio por ellos y lo que nos han enseñado y lo que nos han ayudado. Y yo le he dicho a mi esposa que yo siento que Dios tenía unas lecciones para nosotros aquí en este ambiente y luego nos llevó a otro lugar y tenía otro juego de lecciones y luego nos llevó a otro lugar y tenía otro juego de lecciones y todas esas lecciones eran importantes y no hubiéramos podido aprender las lecciones de primer grado en esta aula, teníamos que aprenderlas en esta aula, sea El Salvador, sea Costa Rica, sea Nicaragua, los lugares donde hemos vivido, o Honduras, donde vivimos hoy. Entonces, volviendo atrás, unos 15 años, yo estaba pasando y yo estaba incómodo, este, no sé, tal vez había llegado a esa etapa en la vida en que empiezo a tener responsabilidad en la iglesia, mucho más que hasta ese momento, por algunos cambios en la iglesia, algunas personas que salieron, cosas que sucedieron. De repente tengo bastante responsabilidad en la iglesia, en la congregación donde estábamos. Bueno, más bien estoy al frente de la congregación en cuanto a responsabilidad y enseñando todos los domingos. Y por supuesto hay otras personas con las que tenemos que convivir y trabajar y entendernos. Y fue un tiempo difícil para mí y no estaba a gusto, a pesar de que para mí era bien obvio que habían unas cosas muy buenas en esa congregación. Unas cosas que si nos íbamos, nos iban a hacer mucha falta. Había un compañerismo muy cálido. Teníamos muy buena enseñanza. El obispo de la iglesia no vivía ahí, pero llegaba bastante. Y después se trasladó. Era el hermano Eugenio Jaise, que seguramente ustedes lo conocen. Y él siempre fue, ya no está enseñando, ya no vive en Costa Rica, pero siempre fue un muy buen maestro. Su enseñanza cada domingo era fresca, él se preparaba, él compartía con entusiasmo, él enseñaba, eh, era reconfortante escucharlo cada domingo, ¿verdad? Teníamos buen compañerismo, muchas comidas juntos. Las hermanas cocinaban muy bien. Estoy hablando de la congregación de Marsella. Créame que había buena comida, buenos postres, buen cafecito, buen ambiente. Nuestros hijos eran queridos.
De hecho, bueno, no me voy a adelantar en la historia, pero algo de cómo hacíamos las cosas, algo de la administración, yo no estaba a gusto. Y lo repito, por favor entiendan, estoy sincerándome, estoy compartiendo un testimonio del que ojalá ustedes puedan sacar algunas conclusiones para ustedes en su lugar. Esto no es una reflexión negativa en cuanto a Marsella, ni ninguna iglesia. De verdad que no lo es. Si así fuera, si así me sintiera, no lo compartiera. No lo compartiría. Pero bueno, eh, fue lo que fue. Yo tenía esas incomodidades. Recuerdo, mucha gente llegó a la iglesia, mucha gente se fue de la iglesia en ese tiempo, gente que venía de otros lugares, de otras congregaciones, no de la comunidad, llegaban, se unían a nosotros, a veces familias grandes, nosotros éramos una congregación pequeña, y yo sentía como que esas familias grandes venían y reescribían nuestra identidad. Y yo usaba ese término. Eso hace años, pero yo pensaba mucho ya en el tema de identidad. Y yo me hacía la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué representamos? Y el hermano Eugenio también, y a veces hablábamos de eso. Y cuando llegaba una nueva familia o una nueva familia tenía interés en llegar, ya casi se había creado entre nosotros, en esta congregación pequeña, como una especie de fatiga hacia la idea de que llegara gente nueva. Y creo que no era porque pura orgullo de nuestra parte que no venga gente. No, creo que no. Creo que era esto de que nosotros mismos no habíamos invertido tiempo en diálogo, en algún proceso que nos permitiera determinar de mejor forma cuáles eran nuestros valores, cuál es la cultura que queríamos promover, qué representábamos, qué creíamos. Y entonces estas familias llegaban y como que nos desestabilizaban, aunque eran familias con buenas intenciones y a lo que yo recuerdo todos ellos con buenas costumbres, pero siempre era un poco difícil. Era algo así. Y tener visitas es bonito, ¿verdad? Estar con gente es bonito, a mí me gusta. Pero era algo así como cuando su casa está llena de gente todo el tiempo y usted es un adolescente y no sabe qué hacer con toda esa cosa, ¿verdad? Algo así. Entonces, en algún momento yo quería irme a Nicaragua, sentía que, bueno, quería hacer otra cosa, asociarme con otra gente y lo hicimos. Nos fuimos a Nicaragua. Bueno, estuvimos 2 veces en Nicaragua, pero estoy hablando de la segunda vez. En Nicaragua encontré otra vez que Dios tenía lecciones especialmente para mí. Aprendí algunas cosas de mucho valor, especialmente en el trabajo, de algunas cosas que a mí me gusta. Trabajaba en importación y logística. Pero nos hizo mucha falta la iglesia en casa. O sea, ese compañerismo, esa calidez de la que estaba hablando nos hizo mucha falta. Y creo que especialmente a mis hijos, y a mí me hizo falta que ellos tuvieran eso. Y recuerdo que íbamos a Costa Rica de visita y cuando volvíamos a Nicaragua estábamos como muy solitos ahí, no había mucha gente. La cultura de la iglesia en Nicaragua era muy diferente de la cultura en Costa Rica. Otra vez, hermanos maduros, hermanos comprometidos, hermanos que nos trataron muy bien, pero otra cultura. Y se sentía frío, nos sentíamos un poco solitos. Y los domingos no sabíamos qué hacer. A veces andábamos en el carro ahí por la ciudad de Managua y para arriba y para abajo y me daba tristeza, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, y no, y pensábamos, ¿qué haríamos una tarde como esta si estuviéramos en Marsella? Pues ahí estaría una casa, ya estaría otra casa donde podríamos meternos y tomarnos un café y pasarla bien un rato. Pero la iglesia en Managua era más pequeña
Esto era en la capital, en las ciudades. Las ciudades son frías muchas veces. Tanta gente y uno tan solo. Eso es un sentimiento bastante frío a veces. Y los hermanos muy industriosos, muy ocupados. Y, y qué bueno, qué bueno. Ellos eran muy buenos hermanos, pero nos sentíamos así. Y llegó el día en que decidí, vamos de regreso para Costa Rica, vamos de regreso a la iglesia, donde tenemos raíces, donde nos sentimos bien. Y los detalles sobre administración y los detalles que no me gustan, pues me olvido de eso. Me olvido de eso. Por el bien de mis hijos, me olvido de eso. Y eso de que, bueno, yo quería algo más predecible, algo más, qué sé yo. Y aquí puedo ir tirando algunas lecciones. A mí me parece que cuando, como iglesia, muchas veces, como cuando iglesia, somos, no tiene que ser así, pero hay veces que cuando una congregación tiende más a improvisar y a buscar el consenso entre los hermanos y a avanzar así un poquito a lo que caiga, sin mucha estructura en su manera de hacer las cosas, sin muchos encargados, sin estructura muy fuerte, sin sus comités, sin sus encargados, más a lo que se sienta, ¿verdad? Nos conocemos, lo hablamos, lo arreglamos. Cuando trabajamos más así, y si hay personas, si hay integridad y Dios ha hecho una obra en estas personas, muchas veces el resultado es un ambiente bastante cálido, donde nos sentimos tomados en cuenta y valorados, pero la contraparte de esa manera de hacer las cosas es que a veces sentimos que la dirección de la iglesia es un poco arbitraria, un poquito antojadiza, un poquito depende del pastor, depende de una persona. Esto es un, sí, estamos un poquito a merced de esa cabeza, de ese líder, o de un pequeño núcleo de personas que se entienden entre sí, que son allegadas, sí. Y si les caigo bien, me promueven y me va bien, y mi opinión es escuchada. Si les caigo mal, eh, pues mala suerte, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de una tendencia, no estoy diciendo así exactamente ocurre en cada caso. Al otro lado, bueno, y yo me sentía, yo no, nos sentíamos valorados, no nos sentíamos mal. Ya les digo, más bien el ambiente era lo mejor, muy cálido, el compañerismo, la cercanía. Mi esposa hasta el día de hoy, ella recuerda eso y le hace falta eso. Pero para mí seguía siendo difícil. Yo creo que a veces en la vida, depende cuál haya sido nuestra crianza, nosotros vamos a querer más de lo mismo o vamos a reaccionar en contra de esa crianza. En mi caso creo que fue una reacción. Mi trasfondo no era de estructura, de orden, de horario, de constancia, de perseverancia. Mi papá cambió de trabajo muchas veces, era una persona muy capaz y aterrizaba nuevos trabajos, pero bueno, les conté que nunca había vivido en un lugar por más de 6 años, ¿verdad? Antes de casarme. Eh, Había algo de ese cambio constante y algo contra lo que yo reaccioné, yo creo. No en mi adolescencia, no en mi juventud, pero alguna hora, ya casado, ya mayor, reaccioné en contra de eso. Y yo quería algo predecible, yo quería algo definido en cuanto a identidad. Como les digo, tenía responsabilidad en la iglesia. Yo quería que cuando una persona, una familia nueva llegaba y se entrevistaba con nosotros con un interés de unirse, yo hubiera querido poder decirles ahí en esas bancas, recuerdo un poquito esos diálogos.
y representando a la congregación y el otro hermano y esta familia, yo hubiera querido poder decirles, aquí, esta es nuestra visión, aquí estamos en nuestro peregrinaje, esto es lo que queremos para nuestra escuela, esto es lo que queremos para nuestra iglesia. ¿Ustedes se suman? ¿Les interesa? ¿Es lo que ustedes están buscando? ¿O quizás esta no es la congregación para ustedes? Suena un poquito tajante, ¿verdad? De mi parte. Yo no estoy diciendo que estaba haciendo lo mejor, solo les estoy contando mi testimonio. Tal vez mi reacción a una crianza que no tuvo esas formas y esa estructura. Entonces, en algún momento, hermano, me están pidiendo ir a dar clases a la escuela en Honduras, a una escuela en Honduras, una misión menonita, vamos a decir, o sea, ya no un grupo de corte más o menos bichi Amish, sino una iglesia menonita, me refiero a que de conferencia, una conferencia menonita. Y yo sabía suficiente de las conferencias y de esta en específico, que yo tenía esa idea en mi mente de que si lo que yo quería era algo predecible, si lo que yo quería era estructura, si lo que yo quería era algo definido en cuanto a identidad, que ahí lo iba a encontrar, ¿verdad? Me temía un poquito que tal vez, como les dije, ya el ambiente no iba a ser tan cálido, que tal vez la diferencia cultural, recuerden que esto es lo que estamos hablando de cultura, que las diferencias culturales me pudieran pasar factura, por decirlo así, que me resultara un poquito demasiado, no sé. Pero yo me sentía bastante cómodo con la idea de que sí, eso quizás no me va a ir tan mal, perdón. Para mi familia fue más difícil la idea. Estaban menos convencidos ellos de que eso es lo que querían y por qué, de todas maneras. Pero la necesidad parece que en cuanto a la escuela era bastante obvia, me habían hablado ya varias veces. Y yo le dije a mi familia, vamos a probar esto, vamos a probar ese nuevo ambiente, esa manera diferente de hacer las cosas y manejar la iglesia y tomar decisiones y qué sé yo. Lo vamos a probar. Yo quiero que ustedes lo prueben por lo menos, les decía yo a ellos. No tenemos que quedarnos ahí, no tenemos que seguir ahí después de un tiempo, si no nos parece, pero por lo menos probarlo, por lo menos que ustedes lo conozcan. Yo nunca había estado en un ambiente así realmente, pero ya venía muy interesado en el tema de cultura por un tiempo, entonces estaba prestando atención a esas diferencias y a esos detalles. Y habíamos hecho un viaje a Honduras en algún momento y pues yo observé todo lo que pude porque me hacía muchas preguntas sobre este tema de cultura, de administración de la iglesia, cómo debemos hacerlo y por supuesto que donde quiera que yo iba con mi propia inquietud, con mi propia lucha, con mis propias búsquedas de algo. Así fue como convencí a la familia y nos fuimos allá. Y llegamos y sí, al principio fue, fue un poquito, o sea, un poquito más pesado ese cambio de lo que yo quizás aún me imaginaba. Este, pero sí, resultó exactamente así. Eh, Más bien yo me di cuenta de cuánta estructura un grupo podía tener, yo ni me imaginaba. Y empecé a ver algunas cosas que aprecié bastante. Empecé a ver un grupo que
tiene encargados para muchas cosas y respeta mucho a sus encargados, respeta mucho sus líneas de responsabilidad y líneas de autoridad. Empecé a ver cómo al enfrentar cosas en casa, y tal vez si hablaba con un pastor o alguien, pues él iba a hablar conmigo, ajá, sí, esto y lo otro. Bueno, vamos a estar orando. Y, y no me decía más, o sea, no daba por sentado que era su deber intervenir en esa situación, a menos que yo se lo pidiera como padre, ¿verdad? Y algunas de esas cosas eran nuevas para mí. Veníamos de un ambiente donde mucho más fácilmente cualquiera de nosotros intervenía en los asuntos de cualquier otro. Y otra vez, no estoy diciendo que está mal. Es parte de un ambiente más cálido también, ¿verdad? Y es parte tal vez también de ser parte de una iglesia donde tenemos raíces. Eh, si vamos a decir, Esli y yo nos hemos criado juntos, nos conocemos desde niños o desde jóvenes, pues fácilmente podemos imaginar cómo fácilmente yo termino hablándole a los hijos adolescentes de Esli sobre algo que veo y le hablo con alguno de ellos y de una manera informal, a la vez natural y intervengo en la vida, de verdad, de esto. Sí, Esli probablemente le va a parecer muy normal y muy natural, no va a tener ningún problema. Si él hace lo mismo con mis hijos, pues igual, supongo, ¿verdad? Tiene que ver con raíces. En una iglesia, que es la iglesia en Honduras, era una iglesia que se había establecido más recientemente. La gente llegó ahí, no se crió ahí. Tiene más estructura, otra manera de hacer las cosas. Pues también eso explica por qué esta actitud este cuidado, ¿verdad? O esta tendencia a mantenerse dentro de líneas de estructura, a pegarse a eso y empecé a ver cómo los comités eran muy autónomos, ¿verdad? Me ponen en un comité para ayudar a un hermano que tenía problemas económicos y bueno, otra diferencia, los comités normalmente hermanos laicos, 3 hermanos laicos y muchas veces un pastor, a veces en lo que son juntas, no comités sino juntas, hay 2 pastores y en ese tiempo, eso después cambió, pero en ese tiempo los pastores podían ser 2 de cualquiera, o sea, si estábamos reunidos los 3 hermanos laicos y llegaba un pastor de entre varios, con uno que llegara teníamos quórum y podíamos decidir cualquier cosa. La próxima vez podía ser otro pastor el que llegaba a la reunión. A veces llegaban 2, a veces 3. Pero si había 4 hermanos, los 3 del comité y un hermano pastor, cualquiera, Tim Marín de Dopingüe, cualquiera de ellos, ¿verdad? Había quórum y decidíamos cualquier cosa sin importar las implicaciones, sin importar si estábamos reservando el uso de las instalaciones, sin importar el monto, si se trataba de dinero, mucha autonomía para las estructuras, ¿sí me entienden? Mucha autonomía, muy facultadas y muy respetadas después también estas estructuras. Después lo cambiamos donde, por ejemplo, una junta tiene 2 pastores y se escoge a 2 de entre varios y pues son esos 2 por un periodo y van a cambiar, pero en ese tiempo ahí estábamos conversando los 3 hermanos y en cuanto entraba un pastor, bueno, pues tenemos quórum, empezamos con la agenda y las decisiones. Eso era muy diferente. Yo en lo personal he aprendido mucho de esa manera de hacer las cosas. Es muy parecido a lo que yo buscaba, o sea, para mí yo siento que encontré lo que estaba buscando en ese aspecto. Obviamente
hay otra tendencia cuando tenemos estructura, y mucha estructura, y estructura muy facultada, como en este caso. Y ustedes ya se podrán imaginar qué voy a decir. La tendencia es que a veces somos un poco fríos. Y hay personas en la congregación que fácilmente se sienten un poco desatendidos. A veces se sienten atropellados. A veces la estructura está ahí y se sienta y, bueno, comités, juntas, facultados, encargados, comités temporales, por ejemplo, va a haber reunión de pastores, fulano, fulano y fulano fueron elegidos. Eso es un comité en el que no hay pastores, solo 3 hermanos laicos. Y estos hermanos van y hacen y deshacen y deciden sobre el presupuesto y hacen cualquier cosa y pues hay personas que podrían sentirse atropelladas en ese momento, si me entienden el término, ¿verdad? O no sé, las estructuras pueden percibirse como algo más frío, más distante. Otras personas están por allá, toman decisiones y las comunican nada más. Les voy a dar ejemplos de eso. Yo estaba en la escuela, otra vez, es un testimonio personal lo que estoy compartiendo. Ustedes saquen sus conclusiones. Y gracias por su paciencia toda esta semana, ¿verdad? Que me han permitido alejarme de la predicación tradicional y compartir mis pensamientos en cualquier forma. Gracias por esa licencia, esa generosidad de parte de ustedes. Pero un ejemplo, yo estoy en la escuela, veo algo, siento que se debe hablar, siento que se debe tratar. Entonces, por ahí estoy en el recreo, me encuentro con el director. No podemos hablar mucho porque estamos supervisando los alumnos. No se pueden quedar solos, ¿verdad? Entonces yo le digo a él, mira, hay una situación que con tal alumno y el papá me dijo o esto pasó. Pero bueno, vamos a hablar de este asunto, ¿no? Tenemos que hablar. Y el director me decía, y si un día escucha esto, porque ahí está el hermano Dani grabando, él va a saber que solo eran diferencias, ¿no? Había mucho aprecio, mucho respeto. Pero sucedió algunas veces que yo le hacía ese comentario rápido y decía, vamos a hablar del asunto cuando haya tiempo. Él se retiraba, yo me retiraba. Y tal vez 2 días después, tal vez una semana después, ya llegaba un miembro de la junta, entraba a mi aula después de clases y solo venía a comunicarme lo que la junta había decidido en cuanto a ese asunto, del que yo le había comentado al hermano director, ¿me entiendes? Eso sucedió algunas veces, así más o menos. O me compartían el punto de acta, o sea, lo que quedó en las actas sobre ese asunto. No todo el acta, porque yo era maestro, no era de la junta, pero la parte del acta que tenía que ver. Entonces, quizás los estoy asustando. Para muchos de ustedes no conocen ese nivel de estructura, de formalidad a la hora de hacer las cosas. Y sí, a veces parecía un poco frío. O sea, ¿quién me escucha? ¿Quién me escucha? Yo hago un comentario y ahora tengo que vivir con las consecuencias de la decisión que otros hicieron sin escucharme adecuadamente, sin indagar más sobre el asunto, qué sé yo. Pues eso es lo que puede pasar cuando tenemos estructuras fuertes, autónomas, facultadas. Y pudiera dar muchos ejemplos más. Ahora, algo positivo de trabajar así. Bueno, personas como Keiner, con su complejo y su dificultad, pues encuentran algo predecible, encuentran algo, no sé por qué para mí eso era deseable, porque yo me sentía así. Bueno, sí sé, en parte. Pero algunas cosas positivas, no, cuando tenemos estructura, cuando tenemos una manera de operar, cuando tenemos una manera de hacer las cosas,
no tan fácil caemos en arbitrariedades. No tan fácil atropellamos a una persona y favorecemos a otra en situaciones semejantes. Porque tenemos una manera, tenemos varias personas responsables y ese comité se sienta o ese grupo de pastores se sienta y habla y sigue su método y sigue su manera y la, la decisión podría ser sentirse un poquito fría, podría sentirse un poco distante, pero no tan fácil se va a sentir arbitraria, antojadiza. Es porque soy yo que decidieron así. Es porque es familia que decidieron así. Es porque yo soy nuevo. Eh, es mi testimonio que yo he visto eh, una consecuencia, una manera de trabajar bastante admirable. Y, y veo que en esa manera de hacer las cosas, pues las tendencias negativas, las necesidades de las personas en autoridad, en estas estructuras, se funde un poquito más, se corrige un poquito más, se, se ve compensada quizás de mejor manera por la manera de trabajar. A veces pareciera que las decisiones tardan mucho para llegar. Sí, a veces sentimos que cuando hay tanta estructura, el barquito le cuesta tanto dar la vuelta, el barquito le cuesta tanto responder ante una necesidad, por ejemplo, ante algo que está pasando en la iglesia. A veces vemos alguna necesidad en la iglesia, algún hermano, alguna hermana, y nos preguntamos por qué necesitamos tanto tiempo para enfrentar esto, solucionarlo. Bueno, ahí están las estructuras trabajando a su tiempo y primero, qué sé yo, un encargado y un comité y saber cuánto. Y los pastores como si, como si no, como si ni se dieran por enterados, ¿verdad? A veces son algo de eso. Ahora, ¿qué sí puedo decir yo? ¿Qué sí puedo yo recomendar o qué he aprendido yo mismo en medio de todo esto? Y aquí voy a ser eh, vulnerable, exponerme, y ustedes tómenlo como consideren mejor. Pero después de una semana con ustedes y sintiendo mucho el calor de ustedes, el calor humano y como les digo, hasta algo sentimental por lo que veo, tanta historia y tanta valentía que muchos de ustedes han tenido en tiempos muy difíciles que han atravesado. eh, Nada más se me venía a la mente, hoy en la tarde, ayer un poquito, aún antes de pensar en compartir esto, solo se me venía a la mente. Yo decía, si yo pudiera, qué bonito sería si yo pudiera agarrar como una jeringa, ¿verdad? Y sacarles un poquito el ADN a ustedes aquí en esta iglesia, esta comunidad, e ir a inyectarlo allá en casa y metérselo a la gente aquí en la vena, en algún lugar, un poquito. Y qué bonito, qué bonito. ¿Cuánto me parece a mí, que ustedes podrían también ahorrarse algunos pequeños dolores de cabeza, a veces podrían ahorrarse alguna podrían, podrían avanzar con un poco más de confianza y, y cortar un poquito de la parte nebulosa, de la incertidumbre, qué sé yo, de la vida, de lo que significa trabajar juntos y enfrentar situaciones difíciles. Si yo pudiera también traer una jeringa de allá con un poquito de ADN y meterles un poquito ahí en las venas, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Ustedes no tienen que
No tienen que pensar que o sea, que yo estoy haciendo un juicio acerca de ustedes. Tenemos muy pocos días aquí, tenemos una semana, pero lamentablemente para ustedes, ustedes han sido muy abiertos con nosotros y nos han contado muchas cosas, muy generosamente se han abierto sus vidas y nos hablan de esa historia y comparten tan alegremente, tan generosamente que eh, esas son mis impresiones y eso llega a mi mente. Muy bien, para no quedarme solo en este testimonio personal, los invito a abrir sus Biblias a Romanos 12. Mi familia ya sabe muy bien que es mi capítulo preferido de mi libro preferido. Vamos a repasar un poquito los temas que hemos visto en estos días: cultura, identidad, pertenencia. Y no hemos leído nada de Romanos 12, menos el versículo 5 que leímos una de estas noches. Si no me equivoco, leímos el versículo 5, pero no más que eso. Pero voy a empezar leyendo capítulo 12, versículo 1 y haciendo unas pausas. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lenguaje levítico, sacrificio, holocausto. No os conforméis a este siglo, parte de lo que debe conformar nuestra cultura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Empezamos a hablar de identidad hasta cierto punto. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Implica que no tenga más bajo concepto de sí que el que debe tener. Cuidado con los complejos, cuidado con esas manifestaciones del ego que a veces pensamos que no son manifestaciones del ego. Los complejos bien pueden ser manifestaciones del ego, puede ser una falta de cordura en cuanto a puede ser indicación de un problema de identidad. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Identidad, ahora también pertenencia. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No dice aquí, no habla aquí de la importancia de apreciar esa variedad de dones entre nosotros. Pero es algo, si vamos a alcanzar la visión, si vamos a crear esa cultura que queremos crear conforme a esos valores que vimos anoche, vamos a tener que de manera muy deliberada aprender a apreciar diferencias entre nosotros, de personalidad, de talento, de dones, y de verdad apreciarlo, de verdad creer que ustedes tienen algo que yo necesito. De verdad
poder darle gracias a Dios por la contribución de sus vidas a mi vida, por cada maestra de escuela dominical, por cada maestro en la escuela, por el trabajo que hacen los pastores, por el vecino que me echó una mano cuando yo lo necesitaba, por las hermanas que se preocupan de la que acaba de tener un bebé, qué sé yo, cosas grandes, cosas pequeñas, pero apreciarlo, enfocar, notarlo y entender cuánto necesitamos. Yo les conté de esa confrontación bastante fuerte que tuvimos allá en casa en cuanto al día de escuela, si día largo, día corto. Pero puedo decirles como un testimonio de aprecio, de respeto por mis hermanos, que aunque las posiciones eran fuertes, las opiniones eran fuertes, a favor o en contra del día largo o día corto, después más adelante, aunque las opiniones eran fuertes en cuanto al método que usamos y cómo tomar esa decisión, si lo llevamos a votación o no, la confrontación, por decirlo así, nunca degeneró en un ataque de personas, un ataque personal. Creo que de una vez, por la gracia de Dios, llegamos ahí y empezamos a atacar el carácter el uno del otro y a cuestionar la integridad del uno del otro y a sugerir que, mire, usted es mentiroso, usted no dijo eso. Por la gracia de Dios, no llegó a eso y no tiene que llegar a eso. Y no hacía falta, no se trataba de eso, no eran esas faltas de carácter con las que estábamos lidiando. Uno se puede ver muy tentado, claro que sí, uno se ve muy tentado a decir en su mente, pero este cabezón, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo hago para que entienda? Ahora sí que la agarró conmigo, ¿verdad? Y esto ya es personal. No corramos a llegar a esas conclusiones. Eh, y la verdad es que aún si fuera cierto, muchas veces la mejor manera es no llegar a esas conclusiones. Y que eso caracterice nuestra cultura. Yo vi un testimonio de uno de ustedes aquí el otro día. Estábamos en una conversación y uno de los hermanos aquí contó una historia y dijo, es que esta persona tal vez dijo tal cosa. Y yo lo cuestioné un poquito. Yo dije, ¿y será que lo dijo por eso o será que lo dijo por otra cosa? Y la esposa de uno de ustedes estaba y dijo, no, le dijo al esposo, no, cariño, saber qué le dijo, ¿verdad? No sé qué acostumbran aquí en Paraguay, no me fijé qué le dijo. Cielo, saber qué le dijo. No, esposo, después yo escuché de esta persona que tal y tal. Ok, dijo el hermano. Ok, yo no sabía eso. Qué bueno. Sí, yo no sabía eso. Ok, bueno. Ok, no, entonces, si la persona así dijo, yo así lo tomo, así lo acepto, creemos lo mejor unos de otros, seguimos adelante. ¿Y saben qué? La historia tenía algunos elementos que a mí no me sorprendería si este hermano, que tan rápidamente, ok, aclarado, ya entiendo. A mí no me sorprendería si ese hermano, que no es ningún ingenuo, que es un hermano muy capaz, muy inteligente, que ha visto mucho en la vida, no me sorprendería si este hermano se quedó pensando un poquito. Pero en el momento tomó una decisión consciente de creer, de no cuestionar, de actuar en amor, de tratar a esta persona como él quisiera ser tratado y hasta nuevo aviso, así va a ser. Qué bonito si esa es nuestra cultura. Si nuestra cultura se caracteriza por esa manera
por esa manera de pensar y concluir acerca de otros, aún en su ausencia. Qué bonito, qué bello. Fue una inspiración para mí. No le dije nada al hermano en el momento, pero fue una inspiración, fue una bendición. Vamos al versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y aquí cabe lo de convicciones. Hablamos de eso ayer, aborrecer lo malo. Eso a mí me suena como a convicción, ¿verdad? Se trata de algo moral, lo bueno, lo malo. Lo que Dios ha definido como bueno o malo, lo que Dios y su carácter definen como un asunto moral. Ahí vamos a tener convicciones, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Estaba con un hermano hace poco. Fuimos a otro lugar, visitamos otra iglesia, este amigo mío y yo. Llegamos al otro lugar, él se encontró con un hermano de él, que él vivía ahí antes. Y le dijo, ¿y esas puertas que usted tiene a la venta ahí, qué bonitas? Y el otro le dijo, sí, mire, las estoy consiguiendo a buen precio en tal lugar. Y mi amigo le dice, ¿cuánto valen? Y este otro hermano le dice, ay, no estoy seguro, tendría que buscar la factura. Y yo empezaba a ver, este quiere saber cuánto valen, quiere comprar una. El otro hermano no se la quiere cobrar, ya está olvidadizo, tendría que ver la factura porque no le quiere cobrar. El primero le dice, vamos adentro, ¿usted lo tiene en la computadora? ¿Cuánto vale? Sí, le dijo el primero, vamos adentro a ver cuánto vale, me interesa saber el precio. Fueron adentro, vieron en la pantalla y él dijo, véndame una. Y el segundo le dijo, claro que sí, llévesela. Y entonces el primero ya había visto en la pantalla cuánto valía y sacó el dinero y lo puso en el escritorio, ¿verdad? Entonces el segundo, no, usted no me va a pagar esto. Y el otro, no, eso es. Y salió y nos llevamos la puerta. Casi tuvieron un problema, más bien, porque uno quiere regalarle la puerta al otro y el otro no se la quiere llevar sin pagarla. Y hasta tuvieron que tuvieron que usar de cierta artimaña, ¿verdad? Casi suena mal la palabra. Uno diciendo cuánto vale y vamos y qué sé yo. Interesante. Vimos algunos de los valores que queremos. Ese es uno. Solidaridad, integridad, justicia, equidad, veracidad, reverencia, por supuesto, amor, perdón. Cuando muchos de estos valores caracterizan nuestra cultura, ¿quién no quisiera pertenecer? ¿Y cuán efectivo no se vuelve nuestros esfuerzos de evangelización cuando la gente quiere pertenecer? Muy bien, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.